cuando pensamos en ciclo menstrual, ¿qué palabras se os vienen a la cabeza? Y si es tu caso, cuando tuviste la primera menstruación, ¿qué información o acompañamiento te hicieron? ¿Tuviste una visión de los cambios hormonales como algo negativo o positivo? Probablemente sería negativo. Si es así, te invito a ver nuestro programa Sin Tabúes, un espacio de educación sexual para familias. Hoy hablaremos sobre el ciclo menstrual y trataremos de encontrar todo lo positivo que tiene nuestra naturaleza cíclica y comprenderla para quererla, cuidarla y sacarle el máximo potencial. Comenzamos. Es curioso cómo un proceso natural que vivimos casi todas las mujeres durante aproximadamente 40 años de nuestras vidas, una vez al mes, es decir, unas 450 veces en nuestras vidas, a no ser que estemos embarazadas o tengamos una enfermedad o tomemos algún tratamiento médico, pues no se hable con naturalidad. Parece impensable, ¿verdad? Bueno, pues sigue siendo así hoy en día. Una vez más, parece que los procesos biológicos de las mujeres quedan invisibilizados y cuando se notan es mejor casi que queden denostados. Cuando preguntan los talleres qué se les viene a la cabeza cuando hablo de ciclo menstrual, pues los varones suelen hablar de aspectos biológicos, ¿no? Suelen decir sangre, rojo, y las chicas pues suelen hablar de aspectos un poquito más negativos, suelen hablar de dolor, bipolaridad, emociones cambiantes, pero raramente me dicen salud, bienestar, naturaleza. Es más, cuando les digo esto se sorprenden bastante. Así que se hace imprescindible conocer un poquito más sobre este asunto para vivirlo con mejor ánimo y por tanto con mejor aceptación y bienestar. Primero veamos qué significa ciclo menstrual. El ciclo menstrual consiste en los cambios que atraviesa el cuerpo de una mujer XX para prepararse para un eventual embarazo. Cada mes es posible que nos podamos quedar embarazadas y hace todo el proceso que sería necesario para un posible embarazo. Y se llama ciclo porque pasa por diferentes fases, en concreto pasa por 4 fases y cada una de ellas tiene su función. Es natural y tiene sus características propias. Es importante que las tengamos en cuenta y que ninguna es mejor que la otra, ni deseable más que una que la otra. Si no las tenemos todas, algo está fallando. Así que bueno, desde que nacemos, para que os hagáis una idea, todas las mujeres tenemos en nuestros ovarios todas las células que en un futuro se convertirán en óvulos. Se llaman ovocitos. Estas células, una vez al mes, una de ellas madurará para convertirse en un óvulo y saldrá del ovario para caminar o recorrer las trompas de falopio con la intención, o la posibilidad de ser fecundado ahí en las trompas de falopio. Mientras tanto, el útero se va a ir recubriendo de un tejido que es muy nutritivo y se llama endometrio. Es como si dijéramos el nidito que preparan los pajarillos cuando van a poner huevos, ¿no? Es como que lo estamos preparando para que quede de la forma más acogedora posible en caso de ese embarazo. De todas formas, como esto no suele ocurrir, y cada vez menos que tenemos menos descendencia, pues la mayoría de los ciclos el óvulo no es fecundado, por lo que se desintegra en las trompas uterinas y posteriormente la mucosa endometrial se desprenderá del útero para expulsarse a través de la vagina en lo que llamamos sangrado menstrual o menstruación. Habitualmente damos protagonismo a la fase de la menstruación o a la fase premenstrual y nos centramos solamente en las sensaciones físicas y en el humor. Pero olvidamos que cada fase afecta a muchísimas más cosas que simplemente al cuerpo o a las emociones, que también. Pero estos cambios no son solo corporales o fisiológicos, también se sienten a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel relacional, a nivel atencional, a nivel creativo, a nivel sexual. Imaginaros todos los cambios que está fomentando, hasta la temperatura del cuerpo, ¿no? De modo que el cómo yo me esté sintiendo, en parte habrá una parte que también responderá a cómo está mi cuerpo y a cómo están mis hormonas, ¿vale? También es cierto que cómo yo viva mi ciclo menstrual va a tener muchísimo que ver en el cómo yo me alimento, en el estilo de vida que yo tenga, lo saludable o no saludable que sea, en el tipo de ejercicio que haga. Todo esto va a influir totalmente en mi salud también menstrual. Y bueno, dicho esto, vamos a la parte práctica. Pues bien, hay una pregunta que se hacen casi todas las madres con hijas en edad adolescente.
¿Cómo puedo saber a partir de qué momento le va a bajar la primera menstruación a mi hija, la menarquia? Bueno, llega así de repente, no es el miedo que tienen muchas mamis, ¿qué pistas puedo ir descubriendo para prepararme? Bueno, pues sí, tranquilidad. Sí que hay unas pistas que el cuerpo va dando previamente. Esto es como la adolescencia, ¿no? La pubertad no llega de repente, sino que se van viendo los cambios hormonales van produciendo cambios físicos desde muchísimo antes que la primera menstruación. Para que os hagáis una idea, desde aproximadamente 2 años antes se pueden empezar a observar algunos indicadores. El primero es el crecimiento del botón mamario, como vais a poder ver en la imagen. Es como el desarrollo de un botoncito debajo del pezón que va creciendo. A veces es invisible, no se puede ver, pero si se toca sí se puede sentir, ¿vale? También van a hacer el vello púbico y van a ir apareciendo una serie de secreciones cervicouterinas en el plazo de varios meses y hasta 1 año antes del comienzo de la primera menstruación. Cuando estas secreciones son del tipo fértil, es decir, como si cogiéramos una clara de huevo y cuando cogemos la clara de huevo os habéis dado cuenta que la estiramos y parece que no se llega a romper nunca. Bueno, pues esa segregación vaginal también la vamos a ir como si la cogiéramos en 2 dedos y la estiráramos, también se podría estirar como la clara de huevo. Y cuando no se rompe, eso es la secreción de tipo fértil. Y ahí significa que nos quedan 15 días para comenzar a ser cíclicas. Así que fijaros si el cuerpo va dando señales. En estos momentos, si no lo hemos hecho ya, conviene no demorar el momento de comenzar a hablar con nuestras hijas sobre la menarquia y sus cambios cíclicos naturales y saludables, ¿vale? Sí puede ser, aunque sea obvio, siempre hay que decirlo. Y sería interesante mostrar un poquito más de información que la mera relacionada con compresas sanitarias, tampones o una visión negativa de la menstruación. Digo esto porque es lo que las chicas suelen recibir. Como yo me he encontrado a muchas mamis que dicen, no, si yo le he hablado muchísimo de la menstruación, pero solo le he hablado de que baja la sangre y que hay que usar compresas, pero no se habla de todo lo que supone el ciclo. Y esto no es lo más favorable, ¿vale? Y bueno, como siempre digo además, cuando llega el momento, ya es tarde. Así que sería ideal que comenzáramos desde el principio. Así que en torno a los 8 o 11 años, nuestras hijas e hijos sería ideal que ya supieran perfectamente qué significa menstruar, cuáles son los métodos de recogida del sangrado, por ejemplo, pues la copa menstrual, la compresa, el tampón, el salvaslip, las compresas de tela, las compresas que compramos en las tiendas, para que nuestra hija pueda ir decidiendo pues, qué método es el más adecuado para ella en cada momento, ¿vale? Si empezáramos desde el principio, desde que nuestras hijas son peques, si pudieran ver a las mamis que se cambian las compresas o que les hablan del ciclo menstrual o que les hablan de un posible embarazo, de lo que significa o de cómo se sienten en cada momento, pues no verían extraño este proceso y lo verían como algo natural. Aquí os vamos a poner el ejemplo de esta niñita de 3 años que habla de la menstruación de una manera más natural. Una niña que está haciendo menstrue. Está menstruando. ¿Qué menstruando? Con sangre. Otro aspecto a resaltar es el que visibiliza la naturaleza de manera cíclica, como os estaba diciendo, y además aliarnos con ella. Igual que sabemos que dependiendo de la estación del año en la que estemos y la cantidad de luz que haya, nos vamos a sentir de una manera o de otra, vamos a tener más o menos vitalidad, lo mismo ocurre cuando cambia el momento del día, no es lo mismo por la mañana que por la tarde, no tenemos la misma vitalidad, no es lo mismo si nos acabamos de levantar que si acabamos de terminar de comer, no es lo mismo por la mañana que por la noche, no es lo mismo, estamos a puntito de meternos en la cama, nuestra vitalidad va decayendo, ¿vale? Pues lo mismo pasa durante nuestro ciclo menstrual. Nuestra energía, la paciencia, la creatividad, las ganas de relacionarnos, las ganas de emprender nuevos proyectos o de meternos en la cuevita, pues también van cambiando. Y comprender estos cambios y nadar a favor y no en contra de la corriente son una manera estupenda de respetarnos. De modo que si tomamos conciencia de la fase del ciclo en la que nos encontramos, podemos observar ciertos cambios en nosotras. Yo siempre os recomiendo aquí este libro que se llama La regla mola, y en este libro podréis encontrar pues, explicaciones sobre todos los procesos de la menstruación y del ciclo, los métodos de sangrado y, por ejemplo, aquí, pues cómo nos vamos a ir sintiendo en cada fase de nuestro ciclo menstrual. Pues cómo nos vamos a sentir en la fase preovulatoria, en la fase ovulatoria, en la fase
vamos a ver, aquí, premenstrual y en la fase menstrual, en todos los aspectos de las emociones, el cuerpo, la mente, la creatividad, las aptitudes, las relaciones, la sexualidad, el nivel de energía y la espiritualidad. Imaginaros si nos afectan las hormonas en tantas cosas y nunca hablamos de ellas. Algo nos estamos perdiendo, ¿vale? Y ahora que estoy aquí aprovechando para enseñaros los libros, también quiero recomendaros este libro del Tesoro de Lilith. El Tesoro de Lilith es un libro para empezar a leer desde súper peques. Esta niña de 3 años del vídeo ya conoce perfectamente el Tesoro de Lilith y es un libro con unas imágenes súper bonitas en las que habla, bueno, pues metafóricamente de cómo esta flor, la llama la flor de la vida, y representa pues los ovarios, las trompas de falopio, el útero, ¿vale? Nuestra vulva, ¿vale? Y también las mariposas que representan el placer. Y va hablando de cómo pues, es esta niña que quiere ir transformándose porque quiere correr, volar, saltar, y bueno, pues eso lo puede hacer gracias a la flor de la vida, y también va hablando de cómo esta flor pues, va cambiando en cada etapa de nuestro proceso evolutivo. Este libro, que se llama El Tesoro de Lilith, está escrito por Carla Trepat Casanovas y con su consentimiento el año pasado compusimos una música, Baba Música compuso una música para este libro y para contar este cuento cantado. En YouTube lo podéis encontrar, si ponéis cuento coeducativo cantado, El Tesoro de Lilith, lo encontraréis. Y también tendréis acceso a una guía didáctica que desarrollé para tener pues, la información básica para poder empezar a hacer una buena educación sexual sobre el ciclo menstrual en casa con nuestras peques, ¿vale? Y en este libro se ve perfectamente, bueno, pues como en primavera y verano, pues son como estaciones así de apertura, y lo mismo que nos pasa en la fase preovulatoria y ovulatoria, ¿vale? Son momentos del ciclo en el que tenemos como en verano, ¿no? Y en primavera, con muchísimas ganas de salir, de conectar con quienes nos rodean, nos sentimos con mucha más ligereza, con más fuerza, más preparadas para comenzar proyectos, para concentrarnos en los que nos proponemos. Y sin embargo, en las otras 2 fases, que son las fases de otoño y de invierno, pues la naturaleza lo que promueve es un tiempo mayor de recogimiento. Es un tiempo de cuevita, ¿vale? Y también está muy bien. En ese momento apetece salir menos, estar más hacia adentro, como en otoño y en invierno, igual que la naturaleza, ¿no? Nuestra energía desciende, tenemos un poquito menos de energía, pero sin embargo estamos muchísimo más conectadas con nuestras emociones y con nuestras intuiciones, por lo cual es una etapa de muchísima creatividad y de mucha conexión personal, ¿vale? Así que importante tener esto en cuenta para conocernos y por tanto respetarnos, porque probablemente comprender estos aspectos nos ayudará a respetar el ritmo de vida que vamos a tener en cada momento, ¿vale? Más aspectos del ciclo menstrual que es bueno que tengamos en cuenta, bueno, pues es la duración del ciclo. Y además aquí siempre me río porque tengo que confesaros un secreto casi oculto, y es que la regla no tiene regla. ¿Qué quiero decir? Lo llamamos regla porque hay una convención social que quiere decir que tiene una duración, que tiene una norma. Sin embargo, para que lo sepamos, la unidad de medida de la regla, que son 28 días, pues si os soy sincera, no se cumple casi, que en muy pocas ocasiones más bien se cumple. Y es porque solo el 15% de las mujeres tienen esta frecuencia. Cada 28 días les baja la menstruación. Un ciclo normal hormonal puede durar entre 26 y 32 días, dependiendo de cada mujer, dependiendo del momento evolutivo, dependiendo, como os decía, del estilo de vida, de la alimentación. Pero bueno, aproximadamente esa es la duración. Y es habitual que durante la adolescencia pues sea un poquito más irregular, igual que cuando nos vaya a llegar la menopausia, la perimenopausia, que también va a ser más irregular, puesto que las hormonas en un momento están en plena revolución y en otro momento están en pleno descenso. Así que, bueno, pues comprender esto nos ayuda a conocernos y a no sentir que la menstruación aparece de golpe y nos invade, sino que simplemente con conocerla podemos comprendernos y sentirnos mucho mejor. Para las mujeres que ya sois un poquito más mayores y que ya queréis comprenderlo en primera persona, os recomiendo este libro, Viaje al ciclo menstrual. En este libro va a explicaros cómo hacer un recorrido por la comprensión de vuestro propio cuerpo y hacer aquí una recogida de datos a lo largo de todo el mes para poder comprender cómo en esos aspectos de los que estábamos hablando, de creatividad, de deseo, de emociones,
pero también a nivel fisiológico de cómo está nuestra energía, nuestra temperatura, nuestro moco cervical, nuestro deseo. Pues lo vamos apuntando para ver qué lógica tiene mes tras mes y nos va a ayudar pues, a comprendernos muchísimo mejor. Así que conocernos para darnos poder totalmente. Viaje al ciclo menstrual de Ana Salvia Rivera, ¿vale? Bueno, y ya para ir terminando os voy a hablar de dos aspectos bastante peliagudos cuando hablamos de menstruación. La primera es, ¿por qué nos cambia el humor tanto cuando estamos en la fase premenstrual? ¿Y por qué estamos más sensibles cuando menstruamos, ¿no? Y por qué a veces nos duele. Bueno, lo primero que a mí me gustaría que llegara a todo el mundo es que la regla no tiene por qué doler, ¿vale? La menstruación es un proceso natural que no tiene por qué doler. Los procesos naturales y saludables no duelen, a no ser que haya algo que no funcione bien, ¿vale? Hacer de vientre no duele, a no ser que sea una persona estreñida. Hacer la digestión no duele, a no ser que haya comido algo que me haya sentado un poco pesado. El corazón no duele, a no ser que tenga una taquicardia o que algo me esté ocurriendo. Entonces, ¿por qué menstruar duele? Bueno, es verdad que el útero, para expulsar ese endometrio del que os hablaba antes, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para, con su musculatura, pues ir expulsando lo que os decía, el endometrio. Pero estos haces musculares se contraen para expulsar el endometrio, pero cuanto más saludable y relajado esté el útero, mejor. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, pues normalmente como tenemos un prejuicio con nuestra sexualidad y además en nuestro estilo de vida no favorece, ¿no? Porque solemos llevar pues, ropa ajustada, las mujeres pues muchas veces tendemos a meter la tripa, nuestro estilo de vida no es que sea habitualmente pues de ejercicio físico o de movimiento pélvico, pues todo esto hace, y además rechazamos nuestro ciclo menstrual, pues todo eso hace que la musculatura se tensa. Y cuando yo me tenso, me duelen las diferentes partes del cuerpo, me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele el estómago, pues lo mismo pasa con el útero. Me puede doler cuanto menos aceptación yo tenga. Ojo, os digo que siempre estoy hablando de mujeres saludables, no estoy hablando de mujeres que tengan una endometriosis o que tengan un ovario poliquístico, puesto que estos son problemas muy serios de salud que ahí va a ser normal que duela o habitual que duela y que va a ser imprescindible que se pongan en el tratamiento adecuado con supervisión médica para, bueno, pues para estabilizar la enfermedad o curarla de la mejor manera posible, ¿vale? Pero sí que os digo que si yo hago ejercicio, tengo un estilo de vida saludable, con una buena alimentación, evito el tabaco, evito el alcohol, evito los alimentos tóxicos, los muy procesados, el exceso de azúcar, de fritos, bueno, pues probablemente nos vaya mejor. Yo siempre hablo de mi experiencia. Cuando yo era jovencita hacía danza del vientre y a los 3 meses de hacer danza del vientre, pues una de las compañeras comentó, dice, ¿sabéis? Yo no sé si os ha pasado a vosotras, pero yo es que me he dado cuenta desde que hago danza del vientre, pues es que no me duele tanto la regla. Y entonces pues empezáramos todas a hablar y pues a las que le dolía les había dejado de doler o les dolía muchísimo menos. A todas las chicas que estábamos en la clase se nos había regulado, quienes no la tenían regular, y además la cantidad de flujo menstrual se había reducido, había mucha menos sangre, mucha menos cantidad de flujo menstrual. Esto es súper significativo porque lo que está diciendo, si todas coincidíamos en reconocer estos cambios, esto significaba que ese masaje pélvico que se da a través de la danza del vientre está sirviendo para tener una mejor salud. O sea que, bueno, vamos a revisar qué estilo de vida tenemos, qué aceptación de nuestro ciclo menstrual tenemos, qué aceptación de nuestra sexualidad tenemos y entonces seguramente que vivamos muchísimo mejor nuestros procesos naturales. Y bueno, el otro aspecto peliagudo del que os quería hablar es el de las emociones. ¿Os habéis parado a pensar cuando una mujer está enfadada o grita, cómo enseguida se la tacha de histérica? Bueno, Íster significa útero, ¿vale? Y tradicionalmente, pues el patriarcado ya se ha encargado de juzgar mucho más duramente a las mujeres que a los varones por mostrar las emociones, sobre todo las emociones intensas. Y socialmente se nos ha enseñado a callar, a ser buenas, a ser agradables, obligándonos a invisibilizar nuestras necesidades. Por tanto, a no canalizar bien nuestras frustraciones. Y estas tienen que salir por algún lado. No queda más remedio. Es como el agua. Yo le puedo cortar un camino, pero el agua siempre va a buscar su forma de salir. Pues esto es lo mismo que pasa con las emociones.
Así que cuando estoy en la fase premenstrual, mis defensas emocionales bajan y conecto con mi verdadero interior. Y todo sale, es el momento perfecto. Reconecto con el dolor, con la frustración, con la rabia, que las tengo, que son naturales, y no las puedo contener. Y aquí, ¡pum!, salen. No como en las fases anteriores que las retengo, sino que salen. De modo que lo que sale no es que las mujeres nos inventemos un malestar o que estemos locas, sino que es el único momento en el que las permitimos salir, en el que conectamos con lo que realmente sentimos. Aunque es cierto, he de reconocer que este no es el mejor momento de sacarlas, sí de identificarlas y de reconocerlas, pero no el de sacarlas pues porque no vamos a ser las mujeres más asertivas y productivas posibles. Por lo cual sería mejor esperarnos a las fases preovulatorias y ovulatorias, que son fases de conexión con la otra persona, de apertura, de fortaleza, para sentirnos más fuertes, para canalizar esos enfados, ¿vale? Si durante la fase premenstrual hay una alteración intensa a nivel emocional, en vez de culpar a las emociones o de culparnos a nosotras o de ser unas histéricas, locas o bipolares, sería recomendable analizar el origen de este malestar y aprovechar las fases de apertura para canalizar y darle salida, ¿vale? Así que bueno, como veis, el ciclo menstrual es muchísimo más que la regla, de hecho la regla no tiene regla, y sus molestias. Y que si aprendemos a conocernos, estas molestias se convertirán en sensibilidad, en salud, en fortaleza personal. Así que os animo a seguir explorando y, por supuesto, a transmitirles este conocimiento a vuestras hijas y también a vuestros hijos, puesto que ellos también lo necesitan comprender.